Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, pues bienvenidos y bienvenidas, como os decíamos, a la sesión de orientación del programa Digitalización ONG 2023 de la Fundación SPLAY. Comentaros un poco, para empezar, haceros una aproximación a lo que es el programa Digitalización ONG, en qué consiste, qué pretendemos. Nos vamos a acompañar de una presentación, ¿vale? Que os comparto ya en pantalla. Vale, pues bien, os voy a lanzar también, si queréis, pues si queréis acceder a ella por el chat, os pongo el enlace a la presentación, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vale, pues bueno, la primera pregunta es: ¿qué es esto, no? ¿Qué es este programa de digitalización ONG? Hombre, su nombre nos orienta bastante sobre él, pero explicaros un poco a qué nos dedicamos, qué hacemos y qué es este programa un poco de manera más concienzuda, ¿no? Básicamente el programa, si lo tuviéramos que definir así de un modo muy simple, muy rápido, estaríamos hablando de una consultoría. O sea, estamos hablando de una consultoría de transformación digital, ¿vale? Pero entendiendo que igual a veces las consultorías tienen un poco de mala fama, en este programa vamos a intentar que la consultoría sirva para algo muy específico y que se obtenga un resultado muy concreto, ¿vale? Luego vamos a hablar de esto, de qué resultados vamos a ir o a qué aspiramos llegar en cada caso, ¿no? Y qué aspiramos que tenga cada entidad que participa en el programa y de qué manera pensamos que eso os puede ayudar, ¿no? Comentaros un poco que el programa nace como una iniciativa de la Fundación de hace, pues va para 4 años, más o menos, y surge a raíz un poco, nosotros somos también parte del tercer sector, entonces surge a raíz siempre hemos trabajado como formar parte de nuestra misión, ¿no? De Fundación Splay, el tema digital, sobre todo el trabajar en la igualdad digital y en la brecha digital. Entonces empieza a surgir un poco y empezamos a descubrir pues esa brecha, bueno, ya la veníamos descubriendo, pero vamos, empezamos a ver en nuestra formación y en las cosas que hacemos con las entidades habitualmente, esa necesidad del tercer sector un poco de transformarse digitalmente, ¿no? Y además de hacerlo, digamos, con un poco de orientación, ¿no? O sea, es decir, de hecho, es difícil hoy por hoy no encontrar una entidad en la que haya algunos compañeros o compañeras que conozcan un poco tengan algunas habilidades, ¿no? Y algunas competencias digitales adquiridas y que no sepan hacer algo, ¿no? La cuestión era ver cómo eso redundaba en lo que era la transformación digital de las entidades, ¿no? Y si realmente eso era suficiente o no. Entonces empezamos a ver y asistir que no. Y empezamos a ver además incluso transformaciones digitales de las entidades a veces poco pensadas, muy al albur de modas digitales, ¿no? O de impulsos particulares que a lo mejor a veces pues tampoco es la mejor manera, ¿no? Entonces, con esto se nos dibuja la necesidad de trabajar en este programa y en este sentido lo planteamos al Ministerio de Derechos Sociales, que nos lo acaba financiando y con el cual pues comenzamos este año una vez más, por tercer año ya consecutivo, con vosotros y vosotras, ¿no? Para desarrollar este trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos un poco con el programa ya en lo concreto? Vale, el programa se orienta básicamente a orientaros a través del desarrollo, acompañándoos un poco en el desarrollo primero de un diagnóstico de cómo estáis como entidades en cuanto a la transformación digital, o sea, vuestro grado de madurez. Para eso trabajamos desde un marco, digo teórico, porque realmente es un marco teórico, pero realmente es práctico, ¿vale? De digitalización, que es un modelo adaptado de la consultora británica Forrester, en el que establecemos unos 4 niveles de madurez digital, ¿vale? En ese modelo de trabajo que empleamos, digamos, todo lo que armamos en cuanto a diagnóstico, formación posterior y acompañamiento, digamos, incide en 3 áreas principales de conocimiento y en otras tantas un poco de gestión y desarrollo global de las entidades, ¿no?
Sobre ese modelo establecemos además 4 niveles digamos, desarrollo de las entidades, ¿no? Digamos, de madurez digital, que es como lo denominamos nosotros. En esos 4 niveles, el nivel más bajo pues, son entidades poco digitalizadas o transformadas digitalmente, que emplean la digitalización casi exiguamente o de un modo súper puntual. Y el nivel 4 estaríamos hablando ya de entidades que incorporáis la digitalización de un modo innovador, que no os da miedo afrontar las tecnologías digitales desde la perspectiva de la misión, incorporándolas incluso en la misión para aumentar vuestro impacto, trabajar con participantes y usuarios, etcétera, ¿no? O sea, estaríamos, digamos, en esos puntos polares, ¿no? Y las áreas de trabajo, estas que os comentaba, o estas áreas de formación en nuestro modelo, las áreas de conocimiento serían básicamente lo que sería cultura organizativa y sistematización de procesos, ¿vale? Nosotros comprendemos la digitalización o la transformación digital de un modo ordenado y planificado, o sea, entendemos que lo otro pues es otra cosa. Y entonces eso nos lleva a que nuestro primer punto, nuestra primera área de conocimiento en la que muchas veces se necesita apoyo y ayuda por parte de las entidades es esta, ¿no? Es el desarrollo de la cultura organizativa y de la sistematización de procesos internos, ¿no? Difícilmente te vas a poder digitalizar si no tienes claro cómo trabajas y si no tienes un orden o una cultura organizativa del trabajo clara, ¿no? Entonces, esta es una primera área de conocimiento sobre la que incidimos y trabajamos. Luego, por supuesto, está en las competencias digitales aplicadas. Ahí todo eso lo desarrollamos bajo el marco europeo de competencias digitales, el DISCOM, en este caso el DISCOM 2.2, que es el más actual, que establece una serie de dimensiones de trabajo en la adquisición de competencias digitales. Nosotros trabajamos sobre las 5 áreas que marca que define el marco, ¿vale? Incidimos sobre ellas. Y el tercer bloque de área de conocimiento que también trabajaremos y sobre los cuales incidimos principalmente en nuestra formación sería la innovación, ¿no? Innovación, técnicas y metodologías de innovación y de tecnología o implantación y desarrollo de tecnología social, ¿vale? Digue- dig- digamos que esas son las áreas de conocimiento sobre las que incidimos más. Sin embargo, luego, desde el punto de vista gestional, las áreas se amplían y llegamos sobre todo a temas de capacitación de profesionales y desarrollo de infraestructuras tecnológicas dentro de la entidad, etcétera, etcétera. Pues como ya habéis visto un poco, todos y todas ya habéis pasado por el formulario de diagnóstico, ahí vienen claramente descritas, ¿no? Entonces son estas un poco las áreas de incidencia, ¿no? De todo el trabajo que vamos a desarrollar. Dicho lo cual y explicado un poco el modelo, no me enrollo más. Os vamos a presentar un poco, bueno, el objetivo al final, como os decía, es primero haceros esta radiografía del informe, ¿vale? De madurez. Después, utilizando esto como base, trabajaremos en una segunda fase en el desarrollo de vuestro plan de transformación digital. O sea, un poco la aspiración es que cada una de vosotras al final del proceso tengáis un plan de transformación digital bien orientado, entendiendo que es un documento estratégico y que debería ser complementario a cualquier otro documento estratégico del cual ya dispongáis en la entidad, ¿vale? En ese objetivo del plan de transformación digital, lo siguiente sería capacitarnos un poco. Entonces ahí desarrollaremos o sea, desarrollaremos un espacio de formación, un itinerario formativo orientado a la transformación digital de las entidades, desarrollando estos bloques de competencia que os explicaba antes. Y terminaremos con una fase de mentorías en la que os acompañaremos para la aplicación práctica del plan, ¿vale? O sea, intentaremos que el plan vea la luz durante el proceso del proyecto y ahí lo que os ayudaremos nosotros es en desarrollar lo que llamamos las primeras acciones o las acciones llave de vuestro propio plan, del que hayamos desarrollado en este proceso, ¿no? Entonces intentaremos ayudaros a identificar cuáles son esas actividades llave del plan, es decir, actividades que nos van a facilitar la implantación del plan y su desarrollo, y en ellas os apoyaremos, ¿vale? A través de mentorías, de auditorías de vuestros propios sistemas, de lo que toque hacer en cada caso, ¿vale? Esta fase suele ser, digamos, poco clara en la explicación previa, porque luego cuando llega el momento ya comprenderéis que se ajusta mucho un poco a vuestra necesidad, ¿vale? Entonces, hay un poco de todo, como en botica, ¿no?
Vale, pues os vamos a pasar un pequeño vídeo en de presentación, ¿vale? Y después os dejo con mis compañeros que os expliquen mejor fase a fase. Antes de pasar el vídeo, deciros que como únicas obligaciones previas que sí que os pedimos, bueno, aparte del compromiso de continuar y agotar todo el proceso del programa, os vamos a facilitar un acuerdo de participación en el programa. No tiene ni siquiera carácter de convenio ni de contrato, pero bueno, creemos que está bien que las partes, digamos, identifiquemos un compromiso de participación, ¿vale? Que no dejemos esto a medias, es un esfuerzo para todos el desarrollar el programa, entonces dejarlo a medias supone malgastar recursos e iniciativas, ¿vale? Entonces os haremos llegar esto. De hecho, os vamos a hacer llegar después de esta reunión ya un email más detallado con enlaces, con un espacio de trabajo, un enlace a un espacio de trabajo de la entidad, etcétera, etcétera, ¿vale? La guía esta que estamos utilizando hoy, en fin, os llegará ya todo, ¿no? Y la otra cosa que os vamos a pedir, que es así que podéis ir adelantándola a todas las entidades, irlo pensando un poco, normalmente todo el proceso lo van a acompañar por parte de cada entidad. Siempre marcamos un máximo de 5 personas y un mínimo de 2, ¿vale? Por entidad. Algunas entidades, más de 2 personas les va a resultar imposible y a otras entidades, pues igual 5 se les puede quedar un poco corto, pero entendemos que es el número de personas viable para ir trabajando con todas e ir acompañando el proceso. ¿Vale? Entonces tenéis que identificarnos a esas personas y os pediremos pues, los datos para poder comunicar con ellas y para estar en contacto con ellas porque todo el proceso se va a desarrollar con ellas. De tal manera que esas personas hacen un poco de agentes de digitalización en vuestra propia entidad. O sea, serán un poco la correa de transmisión de lo que vamos a hacer en el programa hacia la entidad. ¿Vale? Importante que alguien de ese equipo de trabajo tenga alguna capacidad en la entidad de toma de decisiones. O sea, por experiencias pasadas, si no hay nadie que tenga capacidad de toma de decisiones en el equipo de trabajo, aunque se haga un trabajo estupendísimo, al final lo que ocurre es que se queda en un cajón. Es decir, que la entidad aplica poco de lo que ha hecho. ¿Vale? Pues nada más, os dejo con el vídeo y después explicamos fase a fase para daros paso a preguntas y dudas que tengáis. La tecnología es que no la podemos dejar fuera, ¿no? Va a Lo oís, ¿no? acompañarnos porque no la podemos obviar y además la tecnología es importante porque nos hace amplificar nuestro trabajo. Nos lleva a mejorar sobre todo la coordinación entre nosotras, el no perder datos, ¿no? Tener una seguridad cibernética. La tecnología aporta muchos beneficios para las organizaciones del tercer sector, sobre todo porque nos permite crear nuevas oportunidades, ya sea en términos de captación de fondos, de recaudación de fondos justamente para los proyectos y para ser más sostenibles, pero también nos da nuevas oportunidades de comunicación, nos está aportando una forma más rápida y más eficiente de trabajar y de usar los recursos que tenemos, que muchas veces son limitados, ¿no? Sin duda, creo que la participación en este programa nos ha ayudado a desterrar barreras que teníamos un poco a la hora de decidirnos a implantar. No se oye nada, Perdonad. no sé. Ah, Ya, vale, ya, perdonad, lo he vale, vale, parado te digo. lo he parado porque la presentación es online y la conectividad va regular, entonces lo voy a presentar desde local, que creo que va a mejorar bastante. Dadme solo un segundo y lo lanzo de nuevo. Vale.
Ahora sí, ¿no? ¿No se oye? ¿No? Un momento. Perdonar, ¿eh? Lleva ¿Ahora a sí? mejorar sobre todo la Vale. coordinación entre nosotras, el no perder datos, ¿no? Tener una seguridad cibernética. La tecnología aporta muchos beneficios para las organizaciones del tercer sector, sobre todo porque nos permite crear nuevas oportunidades, ya sea en términos de captación de fondos, de recaudación de fondos justamente para los proyectos y para ser más sostenibles, pero también nos da nuevas oportunidades de comunicación, nos está aportando una forma más rápida y más eficiente de trabajar y de usar los recursos que tenemos, que muchas veces son limitados, ¿no? Sin duda, creo que la participación en este programa nos ha ayudado a desterrar barreras que teníamos un poco a la hora de decidirnos a implantar soluciones tecnológicas y soluciones digitales. Y bueno, pues al final el poder identificar de una forma práctica y concreta pues el tipo de soluciones que se adaptan más a nuestras necesidades, pues nos ha ayudado en ese sentido. La digitalización surge de la necesidad que observamos a lo largo de nuestra historia y más recientemente de que las entidades del tercer sector no tienen a profesionales capacitados para implementar una estrategia de digitalización en su día a día. Y vemos también, a raíz de unos seminarios que hacemos para entidades sociales durante el 2021 sobre temas básicos de digitalización, como pueden ser las llamadas o el uso de formularios, que hay una necesidad real porque tuvieron un éxito que realmente nos sorprendió. El programa de digitalización viene a cubrir una necesidad de consultoría, asesoría y apoyo de las entidades cuando se asoman al mundo de la digitalización y a lo que supone la revolución digital actual y quieren adoptar parte de esa tecnología y ese impulso para sí mismas, ¿no? Entonces, desde el programa lo que hacemos es acompañar a las entidades como entidades que son de nuestro propio sector y aportarlas todo el conocimiento que desde la Fundación venimos atesorando en este trabajo de transformación digital y implantación de tecnología. El programa empieza justamente seleccionando a las entidades que quieren participar a partir de un cuestionario de autodiagnóstico de madurez digital. Ese cuestionario, que se realiza de forma online, se complementa después con entrevistas donde se matizan las respuestas y se ve realmente si las necesidades que han aparecido en el formulario son tal cual se han registrado. En una segunda fase, básicamente lo que intentamos es generar un modelo de planificación ad hoc para esa entidad. De hecho, trabajamos con la entidad para que lo desarrolle ella, con nuestro apoyo y nuestro acompañamiento. En paralelo se empieza con la capacitación de profesionales. Una de las necesidades fundamentales para la transformación digital es el que los profesionales y las personas voluntarias tengan competencias digitales, y una buena parte del programa tiene que ver con eso, con la capacitación de los profesionales y las personas voluntarias realizando webinars y formaciones en diferentes temas que tienen que ver tanto con herramientas técnicas como con metodologías para hacer viable el proceso de transformación digital. Finalmente, les acompañamos en una fase de cierre que viene a implementar su plan de transformación digital y las primeras acciones del mismo. Ahí les ofrecemos asesoramiento, auditoría de sus propios sistemas y un poco darles el apoyo necesario para que ese plan vea la luz. También tenemos que ser conscientes de todo el conocimiento acumulado y de las lecciones aprendidas que tenemos. Esas lecciones aprendidas y ese conocimiento más ligado a lo digital o no,
tiene que poderse compartir. La tecnología digital mejora nuestra organización de manera transversal, nos permite sistematizar más lo que hacemos, sistematizar los procesos de trabajo, la información, nos permite también mejorar la comunicación entre los equipos de trabajo en el día a día, poder compartir más documentos e información en la nube, algo que hasta hace muy poquito para nosotros no era parte de nuestra lógica de trabajo. Esto hace también que se facilite el trabajo a distancia, el teletrabajo. Nosotros somos personas que estamos trabajando en distintas sedes de la entidad, pero que compartimos obviamente procesos de trabajo y la tecnología nos está ayudando a poder mantener ese trabajo fluido, ¿no? Nos permite también la tecnología ahorrarnos tiempo, ahorrar papel, que era algo que bueno, en entidades con mucha historia y muy tradicionales como es Mensajeros, que tiene más de 60 años de historia, es un desafío, ¿no? Poder digitalizar cada vez más lo que hacemos y disminuir también nuestra huella ambiental a través de la reducción del papel, ¿no? Del uso del papel. Pues la verdad es que nos está permitiendo actuar en un entorno cada vez más digital, en aplicar metodologías de teletrabajo y de trabajo a distancia también en la intervención terapéutica, que eso permite pues un poco, sobre todo en formas combinadas, pues ser más eficientes y llegar a mayor población. También mejorar el impacto de nuestra información y comunicación a través de los medios. Y bueno, creemos que a medio plazo pues la incorporación también de inteligencia artificial que pasa por metodologías de digitalización en lo que es la intervención terapéutica ayudará a mejorar el impacto. La tecnología digital a nuestra entidad nos aporta muchos beneficios, pero si destacamos alguno, yo diría que el tiempo que nos quita de trabajo administrativo, poder tener un programa como este que nos ofrece más herramientas tecnológicas, nos ayuda a disponer de ese tiempo para mejorar la calidad de la atención a las personas usuarias que vienen a la entidad, ¿no? Esa comunicación se puede hacer más cercana, más cálida, nos va a aportar más trabajo de calidad para cumplir nuestro fin, que es la atención, el apoyo y la promoción a las familias monomarentales, ¿no? Bueno, pues esta era un poco la presentación. Si queréis os dejo ya con Elías y con Nacho, que os cuenten un poco fase a fase el programa y después pasamos a preguntas y dudas. Pues... Buenas, yo soy Nacho, ¿de acuerdo? Voy a compartir mi pantalla y os explico un poquito, aunque ya se ha visto a grosso modo qué consta cada fase, os digo un poco cómo vamos a ir trabajando en ellas. Voy a compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Pues si veis el programa, aunque se ha hablado durante el vídeo de 4 fases, en realidad hay una quinta fase que va a ser la medición del impacto, ¿de acuerdo? De vuestro plan de transformación digital. Luego os digo un poquito más del proceso y eso. La fase 1 ya habéis participado en ella, que era lo del diagnóstico de madurez, en el que habéis rellenado el formulario, que os ha devuelto el informe y, como habéis visto también durante el vídeo, luego este informe lo vais a tener que tratar con nosotros mediante alguna, en lugar de una reunión ahora que estamos todos en común, una reunión individualizada, ¿de acuerdo? También en la fase 1 esta, yo me encargaré también de enviaros lo que os ha dicho también David, que es el acuerdo de participación, para que lo firméis y que vais a participar en el resto de fases. Y también un formulario de la elección de los agentes de digitalización, que como bien ha dicho antes David, un mínimo de 2 y un máximo de 5 personas que van a ser las que van a actuar en nombre de la entidad con nosotros a lo largo del proceso de digitalización. En cuanto a la fase 2, que es la del desarrollo del plan de transformación digital, Sí.
Sí, si querés. Sí, vale, sí, perfecto, Elías. Sí, en principio, bueno, sumar un poquito lo que acaba de decir Ignacio, que nos parece súper importante tener este diagnóstico porque es de alguna forma, primero, tener un primer acercamiento para comprender la situación actual de cada una de las entidades que están participando en el proyecto y después darle o de herramientas adecuadas para poder trabajar el plan de transformación digital, ¿no? En esta segunda fase va a ser toda esa implementación, esa lectura que vayamos haciendo, ese entendimiento y diálogo que vayamos teniendo en 2 mentorías que vamos a tener con cada entidad. Trabajaremos herramientas para seguir profundizando, herramientas como las herramientas DAFO, que son las debilidades, fortalezas que tiene cada entidad, para poder empezar a encarar las problemáticas que existen. Luego de eso, con estas herramientas trataremos también después de identificar las brechas digitales que existen, porque son en todas las entidades de creación, ¿no? Siempre hay brechas más menos y cuesta muchas veces identificarlas para darles una solución. Por último, en esta segunda fase también abordaremos la visión y misión del proyecto, pero desde una parte de digitalización, para ver cuál será nuestro horizonte y nuestras metas a cumplir en este plan de transformación digital. Y después de eso pasaremos a una tercera fase, que ahí se las comentará mi compañero Nacho. A lo largo de estos días os vamos a dar las herramientas para que realicéis vuestras actividades y también para que desarrolléis vuestro plan de transformación digital de la fase 2. También os vamos a acompañar con sesiones individualizadas para que vosotros también podáis desarrollar el proyecto, ¿de acuerdo? Y en la fase 3... Ahora. La fase 3 pues es la de la formación, ¿de acuerdo? Una vez que hayáis hecho vuestro plan de transformación digital, como también se ha visto en el vídeo y se ha comentado muchas veces, una cosa muy importante es capacitar a la gente que trabaja con vosotros en la entidad en capacitación digital, en formación digital, ¿de acuerdo? Para ello también nosotros os pasaremos un formulario en el que saldrá una serie de unos 20 cursos o webinars que podéis participar. Las entidades en principio vais a poder, la que quiera participar en todos, participará en todas, ¿de acuerdo? La que diga, pues no, yo esto ya lo domino y quiero participar en esta que me viene mejor, en esta que me viene mejor, vosotros cuando os pasemos el formulario de la fase 3 podéis ir eligiendo el tipo de formación que necesitáis, ya sea para competencias digitales, para perfeccionar el Microsoft 365, de ciberseguridad, de cualquier tema que vosotros vayáis viendo de vuestro plan de transformación digital. Pero el que quiera realizar alguna más también puede, ¿de acuerdo? No tiene que estar marcado como yo he marcado en mi plan de transformación digital, ciberseguridad y planificación. No, ahí no es obligatorio que tengáis que hacer solo esas formaciones, podéis hacer más, ¿de acuerdo? Y luego la fase 4. En la fase 4, en esta etapa se da el inicio, la puesta en marcha del plan de transformación digital, ¿vale? Para poder dotar a los participantes de conocimientos y habilidades necesarias para una implementación mayormente exitosa. Se realizarán auditorías de ajustes. Queremos recalcar esto, que en todo el proceso de digitalización van a tener nuestro apoyo, nuestro soporte, nuestras ayuda para poder evacuar dudas en todo momento, ¿vale? Entonces, según necesidad, realizaremos auditoría de ajustes enfocadas en las necesidades presentadas y que se fueron explicitando y solucionando, para que así pueda salir todo bastante bien. El producto final de esta fase será que el plan de transformación digital esté completo, sea viable para todas las empresas y sirva como también para guía de acciones que puedan realizar a mediano, corto y largo plazo. Así que, bueno, en esta sería la fase 4. En esta fase también se comienza a trabajar sobre forma proactiva la adaptación de lo que vieron en la fase 3, porque si bien la fase 3 va a ser de formaciones y actividades propuestas, en la fase 4 vamos a tratar de hacerlas, de realizarlas, de poder implementarlas de forma real y efectiva. Y así, bueno, pasaremos directamente ya a la fase 5. Vale, una cosa importante también es que vamos a intentar que en septiembre empiece la formación. Es decir, que antes de agosto, que luego la mayoría de la gente será en verano, tengáis todos el plan de transformación digital ya por escrito, ¿de acuerdo?
y a partir de septiembre intentar hacerlo de las formaciones, para que luego en la fase 4, las mentorías, tengamos tiempo para agendar con vosotros y los mentores el asesoramiento y la consultoría de vuestro plan de transformación digital, ¿de acuerdo? Por eso, lo del compromiso al principio de participación, para que todo vaya y todas las fases se vayan cumpliendo y todas, más o menos, todas las entidades lleguéis a la formación en el mismo momento, ¿de acuerdo? Y luego lo que es la fase 5, que es la medición del impacto de medir cómo habéis implementado vosotros vuestro plan de transformación digital. Aquí nos vais a tener que dar también unos 3 meses en lo que nosotros desarrollamos esa medición del impacto y luego se os pasará un informe de todo lo que ha sido vuestro paso por el proyecto de transformación digital, ¿de acuerdo? Y ahí acabaría, en principio, todo lo que es vuestra participación en el proyecto de transformación digital. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda o pregunta, alguna cosa que nos quede claro y os repetimos, ¿de acuerdo? ¿Sí, Francisco? Te has quedado congelado, creo. Sí, había levantado la mano. Sí, Francisco. Igual estás... Francisco, si quieres, desconecta cámara porque igual tienes mala conexión y conecta micro, que estás muteado. Sí, porque al principio de la reunión sí se te ha escuchado bien. Bueno, mientras se solventa el problema, no sé si alguien más... Si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. A mí sí me gustaría preguntar una cosa. ¿No se os escucha? Sí, sí, sí. ¿Hola? No escucho nada. Sí, se te escucha bien, Cristina. Quería preguntar, en esa fase 2, ya una vez que hemos hecho ese autodiagnóstico, nos enviáis el tema de la colaboración y demás, ¿cómo se establecerían las reuniones o ese asesoramiento? ¿Qué frecuencia tendría en el tiempo? ¿Cómo se haría? ¿Telefónico, por reuniones como esta? En principio telefónico o videollamada, y concretaríamos alguna cita con vosotros. Agendaríamos una cita en que nos vinieron bien a ambos, a las entidades y a nosotros. Sí, la herramienta habitual, Cristina, es utilizamos Video. Teams, ¿vale? Teams. de Microsoft, y entonces ahí agendamos las citas y lo vamos cuadrando con vosotros y vosotras, de tal manera que eso, que luego os enviamos los enlaces, un poco el orden del día de la cita, un poco el planteamiento de trabajo y se cuadran esas citas con vosotros. Y entonces es todo mediante reuniones virtuales, ¿vale? O sea, el programa no plantea presencialidad, ¿vale? Precisamente para aumentar su impacto y poder llegar a más entidades y de otra manera, pues si no, casi todo se nos quedaría en transporte y desplazamientos. Claro. No, más bien me refiero al tiempo que requeriría, porque entiendo que las necesidades de unas entidades y otras son distintas. Me refiero a eso, al tiempo que requiere por parte de la entidad, ¿no? El implicarse en este tipo de proyectos. Más o menos por la experiencia que tenéis en estos 2 años que lleváis desarrollando el proyecto, a nivel semanal, mensual, ¿qué requiere por parte de la entidad? ¿En horas? Vale, sí, o sea, a ver, es importante, claro, a ver, de media el programa va quemando fases, un poco como hemos explicado, de hecho es bastante lineal, aunque algunas se solapen, ¿vale? Porque además es el planteamiento que tenemos un poco, pues antes de terminar la formación, arrancar ya la fase 4 de mentorías con algunas entidades que ya lo tengan más claro, tal. Pero, a ver, precisamente porque es bastante lineal y va, digamos, quemando esas fases,
una de las cosas que nos ocurre es que también es un poco diferencial de una fase a la otra. Es decir, por ejemplo, la primera fase ya la habéis pasado todos y todas, que es la de diagnóstico, y os ha implicado un tiempo, ¿vale? Porque sí, el formulario es un formulario contundente que intenta hacer una radiografía potente de la entidad, pero realmente es un formulario que incluso con sus complejidades es un rato de trabajo de una mañana, de una tarde. Eso es la fase 1, ¿vale? Sin tener en cuenta la primera parte de la reunión, de la primera reunión que agendaremos, ¿no? Con las entidades de la fase 2, que hablaremos de ese informe de la fase 1, ¿no? O sea que básicamente el tiempo ahí es poco. A partir de ahí, desde la fase 2 en adelante, bueno, la fase 2 tenemos identificadas 2 sesiones, ¿vale? Con cada entidad. O sea, tendríamos 2 sesiones de 2 horas. Esto sería el tiempo exacto de trabajo con nosotros, o sea, nosotros acompañándoos y tal. Luego, por correo electrónico o por teléfono nos tenéis a vuestra disposición para resolver dudas, incluso hasta existe la posibilidad de generar alguna sesión más porque haya atasco, porque algún tema se atragante un poco a la entidad y necesite un poco más de respaldo, de apoyo, ¿vale? Pero en principio la identificación que tenemos es de 2 sesiones de 2 horas. Eso implica que el borrador, que es un poco la aspiración de la fase 2, acabar con un borrador de vuestro plan de transformación digital hecho, ¿lo vais a poder hacer en 4 horas? No. Vais a tener que agendaros tiempo de trabajo vuestro de ese equipo que identifiquéis que va a llevar el programa para seguirlo trabajando de fondo, ¿no? O sea, de hecho, entre la primera sesión con nosotros y la última es donde se desarrollará probablemente el grueso del trabajo, ¿no? Entonces, la dedicación en tiempos ahí es que es un poco relativa. En principio, yo os diría que en ese plazo que os vamos a dar entre la primera y la segunda sesión, que suelen ser unas semanas, ¿vale? Entre 2 y 3 semanas, pues semanalmente le tendríais que dedicar, pues eso, pues una media de a lo mejor otras 2 o 3 horas de trabajo semanal. Porque si no, o sea, como cualquier documento estratégico que hayáis hecho otras veces o cualquier proyecto que hayáis redactado, si no es que es totalmente inviable ver que vea la luz, ¿no? O sea, vais a tener que hacer un poco de trabajo por vuestra cuenta. Si bien es cierto que todas las herramientas que os proponemos y os planteamos ahí para desarrollar toda esa fase, igual que en las fases que, digamos, navegáis más tiempo solos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O que tenéis un acompañamiento más de apertura y cierre, todos los materiales los hemos diseñado para que además de trabajarlos vosotros solos y que sea viable, ¿vale? Que podáis ir, que los materiales os ayuden a hacer ese desarrollo, digamos, mental, ¿no? Del trabajo, ¿no? Os ayuden también a trabajar incluso, porque sabemos un poco cómo es lo que os decíamos, ¿no? Nosotros somos tercer sector también. Entonces, que el equipo de trabajo identificado para la entidad pueda hacer el trabajo también individualmente con algunas reuniones entre vosotros de puestas en común. Es decir, son materiales que os permiten ese enfoque del trabajo también, ¿no? Eso facilita bastante la tarea. Es decir, todos los materiales se orientan a obtener de la propia entidad la información necesaria para que haga su propio plan de transformación digital. Entonces, digamos, son materiales que os van a ayudar a hacer ese desarrollo. Y esos materiales son tanto de trabajo grupal y de puesta en común grupal, como de trabajo individualizado. Imaginaros que sois un equipo, yo qué sé, en una hipótesis de 4 personas de la entidad que estáis en este proceso. Pues eso permitiría que todos trabajarais, por ejemplo, de un modo separado, pues lo que os comentaba antes Elías, ¿no? La DAFO, la detección de brechas digitales internas, o sea, una serie de herramientas que hay para esa fase, ¿no? Y cuando tengáis un poco de trabajo avanzado, reuniros de nuevo y hacer puestas en común. O sea, ese sería un poco el modelo más fluido y que os permitiría hacer las cosas sin que os machacara la agenda de trabajo, ¿no? Vale. Entonces, esa sería un poco la respuesta, como en esa fase. Y luego la fase 3, y con esto ya concluyo, o sea, la fase 4 última, la de la mentoría, sería un poco parecida a la fase 2, ¿vale? Son como 2 mentorías y entonces entre medias pues os tendréis que preparar cosas para la mentoría. Es menos exigente y depende mucho de lo que hayamos priorizado, ¿no? En esa fase. Y la fase 3, que es la de formación, es la que más horas os va a pedir. La fase 3 está identificada para desarrollarse entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre, ¿vale? ¿Por qué un periodo tan largo? Porque conocemos lo que es y no os podemos pedir ni exigir que estéis 4 días a la semana de formación, porque os descolgaríais todos por el camino.
pero sí que al final, para hacerlo viable, tenemos que llevar la formación de un modo bastante continuo, ¿no? Entonces, el planteamiento de horario de la formación va a ser con días más o menos días alternos, de tal manera que a lo mejor a la semana hay que dedicarle entre 2 y 3 días, depende de la semana. Y los talleres son de 2 horas. También va a depender todo ese periodo y toda esa dedicación de los bloques que pactemos e identifiquemos con cada entidad como necesarios en la capacitación de su equipo, porque es lo que os comentábamos al principio, el itinerario es un itinerario formativo y no un curso entero, porque plantea la posibilidad de que os capacitéis en algunas cosas y otras las rechacéis porque entendéis que ya tenéis un nivel suficiente o que ese tema no es prioritario en vuestra entidad. Algunas os las recomendaremos nosotros y os diremos, oye, pues por lo que hemos visto en vuestro informe de madurez digital, creemos que en estos tenéis que formar, ¿vale? Pero que es un poco, el itinerario es fluido también en ese sentido. Entonces puede ser que haya sesiones a las que una entidad no acuda, ya está. Lo que sí os vamos a pedir es que las que cerremos, o sea, os pediremos luego en esa fase una especie de inscripción, no llega a ser una inscripción, pero sí una identificación de a qué sesiones va cada entidad y las personas y tal, sobre todo además para certificaros luego esa formación, ¿vale? Entonces sí que os vamos a pedir que lo que identifiquéis que vayáis, eso sí, ¿vale? Vale, Y más o muchas menos gracias. esta sería la dedicación. Vale, gracias. Nada, Cristina, a ti. No sé si se cortó antes a Francisco, si quieres decir algo. Sí, me veis ahora, creo. Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. No sé lo que es, la máquina buena, la conexión es la más alta que puede darme Movistar en Granada, y entonces no sé qué habrá ocurrido. Bueno, la pregunta creo que en parte está respondida a partir de lo que ha consultado Cristina, pero aún así quisiera indicar, a ver si me podéis aclarar, porque claro, los tiempos están muy definidos, los tiempos de ejecución por lo que veo. Claro, cada organización tiene unos tiempos porque, en fin, trabajamos en distintos ámbitos y nos debemos tanto a las intervenciones que hacemos como a la relación con las instituciones públicas, que en muchos casos son los que financian. Entonces, eso me lleva a una duda de ver si hay determinadas fases en las que pueda haber una cierta flexibilidad o elasticidad en cuanto a la aplicación de los tiempos, porque en concreto indicáis que el plan debería estar prácticamente diseñado para el mes de agosto. Aunque parezca singular, el mes de agosto no es tan de descanso como Ya. parece, porque la estrategia de la administración pública suele ser que la Bombardearnos en verano. oferta Sí, sí, sí. o los programas los plantean en agosto esperando que todo el mundo estemos en vacaciones y no es así. Tenemos que estar casi de guardia. Si hay menos compañeras y compañeros atendiendo, porque es lógico que cada uno también necesite su tiempo libre en el tiempo que el resto de las personas de este estado, que en fin, tenemos que estar de guardia, pero aún así sí tenemos que tratar de terminar esta tarea, pues a lo mejor no llegamos. Entonces, en ese No, a sentido, ver, sí, ¿qué explicaros un... elasticidad tenemos en los periodos? Porque me imagino que Ah, vosotros también lo tenéis, porque aún así tenéis que justificar también esta claro, intervención. tenemos que Y cerrar en plazo un estáis, poco el programa, claro, sí, sí. y tenéis que mostrar unos tiempos de vuestro diseño. A ver, te explico un poco. Hay fases que permiten esa elasticidad que tú solicitas y yo creo que es viable, y hay otras que un poco menos. Y sobre todo lo principal aquí, o sea, a ver, la consultoría, o sea, el programa como consultoría es un poco exigente porque tiene, digamos, unos objetivos finales reales, ¿no? A los que hay que llegar para que os sirva. O sea, básicamente es esto, ¿eh? O sea, quiero decir que al final, si no se llega, no pasa nada, no se va a morir nadie, pero entonces digamos que se ha aprovechado menos el recurso, ¿no? O sea, al final queda la cosa un poco deslucida, ¿no? Entonces, sobre el tema del plan, por aclarar bien cómo funcionaría el plan. En fase 2 tenemos identificado el trabajo más fuerte en el desarrollo del plan. Sabemos que al final de la fase 2, digamos, el plan muy cuajado, muy hecho, por decirlo de alguna manera así gráfica, no va a estar. O sea, lo que aspiramos es a que al final de la fase 2 tengamos todas las entidades un borrador de lo que queremos hacer en nuestra entidad desde el punto de vista de transformación digital. ¿Por qué lo califico de borrador? Porque luego vamos a tener la fase de formación, que es así que es más estricta en los plazos, es decir, cuando hay una sesión,
y poco más. Vamos a, de todas maneras, os anticipo que os vamos a ofrecer 2 franjas horarias de mañana y de tarde, ¿vale? Para cada formación, de tal manera que podáis ubicaros un poco con cierta flexibilidad. Además, os vamos a permitir, no hace falta que quien eligió 3 sesiones por la mañana siga todo el rato de mañana, sino que os lo ofrecemos para que realmente podáis combinarlo de un modo que os lo haga viable, ¿vale? La fase de formación. Pero volviendo al plan, el plan, digamos, nos va a acompañar todo el proceso. ¿Cuál es la aspiración? La aspiración es que cuando encaremos ya la fase final, la fase 4, sí que, me pone morado la cámara, que la fase 4 sí que lleguemos ahí antes de empezar con esas mentorías con profesionales del sector que nos ayuden, pues algunos será con la web, otros será con el entorno virtual, otros será lo que sea. Ahí sí nuestro plan, antes de empezar con eso, tiene que bajar a tierra, tiene que tocar tierra y ya tenemos que certificar de algún modo que este es nuestro plan de transformación digital. ¿Eso qué implica? Que lo vamos a, que digamos nos ponemos esa fecha como cierre del plan y tal, sí, pero realmente como no trabajemos el plan en la fase 2, malamente lo vamos a tener en la fase 4 terminado, ¿vale? Entonces, de ahí un poco el planteamiento. Entonces, antes de agosto, ¿qué deberíamos de tener? Pues nuestro borrador del plan, ¿vale? Es decir, nuestro esquema general de cuál es nuestra planificación en transformación digital. Vamos a estar, nosotros un poco nuestra labor en estas fases es estar todo el rato pendiente vuestra e insistiros, insistiros, ¿no? Y acompañaros y ayudaros. Es decir, porque a veces también estas cosas, es verdad que todos hemos hecho cosas de este estilo en el sector, proyectos, hemos elaborado documentos estratégicos, tal, pero siempre son las partes más ásperas del trabajo y se atascan, son complejas, ¿vale? Entonces, vamos a estar ahí, o sea, no soltamos los materiales y nos despedimos, hasta luego, ¿no? O sea, estaremos ahí insistiendo al teléfono, oye, ¿cómo lleváis esto? Escribiremos emails, oye, ¿qué tal? Oye, nos pasasteis una parte, pero nos falta esta otra, ¿cómo lleváis esto? Tal. O sea, vamos a estar en esa labor, ¿vale? Intentando que no se os olvide y que no se deje, ¿no? Pero insisto que sería un borrador, ¿vale? Quiere decirse que ¿qué hará falta? Que sí que agendéis algunas horas de aquí a antes de las vacaciones, por decirlo de alguna manera, o antes de agosto. A lo mejor alguien tiene vacaciones en julio también. Pero que sí que agendéis ahí unos tiempos, digamos, podríamos marcar incluso, si queréis, lo que sería antes de que empiece la formación en septiembre, para que todo esto se trabaje y de alguna manera en ese margen de tiempo seamos capaces de todas las entidades tener un borrador lo más aproximado posible, ¿vale? Entonces, flexibilidad, lo que te digo, en fase 2 y en la fase 4, toda. Además, tenemos que ir cuadrando con cada entidad las fechas y ver y tal. Pero siempre que avancemos también, claro. O sea, flexibilidad pero avanzando, ¿vale? Y luego lo que sería la fase 3, pues ahí un poco menos, porque dependemos de los formadores, de toda una logística de formación que nos impide ser mucho más flexibles que esto que os planteaba, ¿no? De las 2 franjas horarias. Vale, pues, ¿cómo lo Gracias. ves? Sí, Bien, sí, sí, respondido. sí, más claro. Sí. Vale. Inmaculada. Sí, hola. Una consulta. Habláis de formar ese equipo de agentes de digitalización entre 2 y X personas, pero mi pregunta es, esto para la elaboración del plan, etcétera. Cuando llegamos a la fase de formación, ¿podemos incorporar personas de la entidad que no formen parte de ese equipo inicial de agentes digitalizadores? A ver, sí, somos un poco flexibles, ¿vale? Es decir, tampoco, o sea, no sacamos la regla ni medimos ahí. Lo que pasa es que sí que es cierto que, como podéis imaginar, además todos y todas sois profesionales de la gestión de programas, si programamos una formación y además es a través de webinar todo, es decir, todo, aunque intentamos que sean ágiles los webinares, que sean dinámicos. De hecho, planteamos actividades durante el webinar, o sea, no es una lección magistral de alguien que os cuenta algo, ¿no? Pero incluso haciéndolo así, precisamente haciéndolo así, más dinámico, cuantas más personas participan en el webinar, los tiempos son más complicados de sostener y la sesión menos productiva al final, son demasiada gente y tal. Entonces, ¿tenemos margen de maniobra? Sí, tenemos margen de maniobra. Es decir, si una entidad tiene, por ejemplo, a 5 agentes de digitalización y me dice, oye, ¿puedo incorporar a 2 personas más a esta formación o a aquella formación? No le vamos a decir que no. Pero lo que no podemos admitir es que una entidad nos llegue con 20 personas para hacer tal o cual No es el formación caso. ahí. Así que vamos a decirle que no, seguro, porque sería imposible, no lo podríamos sostener. Quiero ¿vale? decir, porque yo veo una diferencia entre Claro. lo que es el diseño del plan, que es un tema más estratégico, efectivamente, y más de decisión, más de un trabajo más técnico, si tú quieres, Sí, de luego quien realmente va a poner en práctica ese plan. correcto. Es Entonces, así. creo que
por lo menos me entiendas, a lo mejor no habría disponibilidad para que X personas participen en el diseño del plan, pero sí que es muy interesante que tengan la formación de primera mano porque son quien va a ejecutar ese plan. Correcto. En la práctica. Entonces, un poco el planteamiento es por esto. Ahí contar con ello, o sea, ya os digo que, o sea, no sé si soy muy ambiguo en la respuesta, pero bueno, como en un cierto nivel de moderación, Sí, ¿sabes? Sin estamos hablando, volvernos somos locos, pero poquitas de sí, momento, no hay por problema. eso contar con ello, o sea, Sí. una o dos personas más sobre el grupo definido no ni quita ni pone, que se suele decir, Bueno, y ¿no? también comentaros que me ha llevado una sorpresa al ver a Carmen Flores en el vídeo, porque claro, has mencionado al principio que habéis trabajado con las monoparentales de Madrid y yo desconocía que, o sea, que he venido no por... Es que y no te lo bueno, habían contado, vamos, que no te habían dicho. No, porque bueno, yo realmente sí que estamos federadas hace tiempo, pero lo que es formar parte de la Junta Directiva de la Federación hace poco que estoy. Entonces, bueno, son temas obviamente que no llegan a, salvo que estés dentro del grupo de trabajo como tal. Y ahora me ha llevado a sorpresa, se lo he comentado por WhatsApp y me ha dicho, ay, sí, apúntate. O sea, que recomendación. Qué buena. Nada, no, a ver, yo creo que de verdad, o sea, claro, es nuestro programa que voy a contar, ¿no? Pero Claro. creo que es un proceso que hasta ahora y un poco por el feedback que nos dais las entidades que participáis, os ayuda de verdad. O sea, no descubrimos la rueda, pero sí hemos llegado a plantear un sistema de trabajo, ¿vale? Bastante imbricado, ¿no? Y bastante coordinado que ayuda a llegar a esto que seguramente habréis hablado 1000 veces en reuniones vuestras estratégicas de, a ver si entramos en esto, a ver si nos ponemos con el tema digital y tal, y al final no se ve nunca, ¿no? Cómo abordarlo. Entonces, eso es lo que ponemos nosotros encima de la mesa, ¿no? Un sistema de trabajo para abordarlo, para dar esos primeros pasos, ¿no? Para entrar en la lógica de la transformación digital y de tener una estrategia real, ordenada, más luego el apoyo de los profesionales con los que contamos del sector. Nosotros mismos, algunos somos profesionales del sector tecnológico, que te van a orientar, que eso también muchas entidades nos lo han planteado, ¿no? En el caso de Carmen, de Madres Solteras, nos lo decía, ¿no? Es decir, a nosotros la que nos da falta muchas veces es la seguridad, ¿no? La certeza de esto está bien, ¿no? Tendríamos que hacer esto o no, o esta empresa me lo está vendiendo y igual no es necesario, ¿sabes? Entonces, el programa busca el conocimiento vuestro, ¿vale? Busca ayudaros en ese sentido, es decir, que podáis centrar ese tema, ¿no? Que no sea una entelequia siempre ahí la transformación digital, compleja de abordar y difícil de aplicar. Bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Alguien? ¿No? Bueno, pues nada, pues echamos a andar ya y nada, pues muchísimas gracias por el esfuerzo de conectaros así, que os convocamos a principios de semana, un poco en un aquí te pillo, aquí te mato. Y nada, y eso, comentaros esto, es decir, nuestra obligación es deciros que lo que os hemos comentado, ¿no? Es decir, hay una dedicación que atender y hay unos tiempos, o sea, no tendría sentido engañaros, ¿no? Pero deciros que luego yo creo que reconforta, ¿vale? Y que ayuda y que el resultado final os ofrece ahí una serie de, se podría llamar productos finales, ¿no? Como sería vuestro informe de madurez, el plan, una formación y una capacitación para por lo menos un equipo nuclear de gestión de la entidad, que incluso la certeza luego con las mentorías de saber cómo tenéis vuestro sistema, ¿no? Vuestro sistema digital y vuestra infraestructura digital, ¿no? Que yo creo que os va bien. O sea, que a todas las entidades al final eso, cuando llegan ahí a ese punto, o sea, siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Como que les ha gustado, que es fenomenal, que jolín, que por fin, que tal, pero que sí que ha sido un esfuerzo grande. Sí, lo es, o sea, es un esfuerzo, pero creo que al final el resultado os compensa. Vale, pues nada, animaros mucho y nada, a partir de ahora pues estaremos en contacto ahí y iréis sabiendo de nosotros. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a ustedes. A vosotros. Venga, hasta pronto.